Bonjour à tous, j'espero que vous avez pasé de buenas vacances de Pâques. Espero que hayáis pasado buenas vacaciones de Semana Santa, de Pascua. Y vamos a volver con mucha energía. Nous allons travailler beaucoup. Donc, aujourd'hui, nous allons réaliser un dicté. Hoy vamos a realizar un dictado du verbe être et du verbe avoir. Del verbo être y del verbo avoir, es decir, ser, estar y el verbo tener. Voy a decir las instrucciones en español para que las tengáis todas claras. Voy a dictaros 5, 6, 7, 8 oraciones, ¿vale? Donde en una oración vendrá el verbo être y en la otra el verbo avoir. Y utilizaremos el vocabulario tanto de la comida como el vocabulario de los lugares, de los establecimientos del barrio que hemos trabajado de varias maneras. Entonces, lo que os aconsejo antes de continuar con el vídeo es que si no os acordáis de este vocabulario, de la parte de gramática, de los verbos, o si os apetece, ver las entradas anteriores y hacer un repaso de estos conceptos, ya que si no va a ser un poco difícil hacer el dictado. Entonces, te recomiendo que pauses el vídeo, lo repases y vuelvas a reproducirlo cuando estés preparado o preparada. Bueno, vamos a comenzar. Espero que tengas cerca un papel y un boli, un papier, un stylo. Et nous allons dire la phrase 3 fois. Es decir, voy a decir la frase 3 veces, una vez rápido y 2 veces lenta para que os dé tiempo a escribirla en el papel. Vamos a comenzar. Phrase numéro 1. Je suis au cinéma. Je suis au cinéma. Recordamos que le cinéma es masculino, por lo tanto, a más le hacen o, ¿vale? No vale poner a le cinéma, sino au cinéma. Je suis au cinéma. Phrase numéro 2. Frase número 2. Je les pommes. Estamos utilizando el verbo avoir. Je les pommes. Yo tengo las manzanas. Je les pommes. Ok. Numéro 3. Elle est à la pharmacie. Elle est à la pharmacie. Elle est à la pharmacie. Phrase 4. Elle a les carottes. Elle a les carottes. Recordamos que la preposición a lleva una tilde al revés y el verbo avoir en tercera persona, es decir, ella tiene, no puede llevar tilde. Elle a les carottes. D'accord. On continue avec la phrase numéro 5. Nous sommes à côté de l'épicerie. Nous sommes à côté de l'épicerie. Nous sommes à côté
de l'épicerie. Phrase numéro 6. Nous avons les fromages. Nous avons les fromages. Nous avons les fromages. Numéro 7. Vous êtes entre les parcs et la maison. Un poco más difícil, ça c'est un peu plus difficile. Vous êtes entre les parcs et la maison. Vous êtes entre les parcs et la maison. Ya sabemos todos lo que es la maison, lo hemos trabajado muchísimo. Vous êtes entre les parcs et la maison. Et la dernière phrase, la última frase. Atención que añado un elemento nuevo que es la negación. Recordamos que la negación se hacía con el ne y el pas, ¿vale? Vous n'avez pas les tomates. Vous n'avez pas les tomates. Vous n'avez pas les tomates. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Esto será todo por hoy. Demain, mañana, je vais vous donner les solutions. Os voy a dar las soluciones, ¿vale? En una entrada al blog. Mañana a las 9 de la mañana. Entonces, no necesito que me enviéis las oraciones que habéis realizado, sino que quiero que esta vez seáis vosotros mismos los que corrijáis vuestra propia actividad, vuestra tarea, para ser conscientes de en qué hemos fallado, si es en el verbo être, el verbo avoir, las direcciones, los establecimientos, la comida, en qué hemos fallado y ser capaces de repasar todo aquello que no hemos contestado bien, ¿vale? Entonces, os deseo un feliz lunes. Gros bisous à tout le monde. Et courage, ánimo. Au revoir.